todos, muy buenos días. El Consejo de Decanos de la Universidad Francisco Gavidia les da la bienvenida al foro permanente Aportando las Soluciones, con el tema Situación Económica de El Salvador y sus perspectivas. Hoy tendremos la destacada participación de expertos en economía, a quienes vamos a conocer más adelante. Agradecemos de antemano a todos los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana y también a los asistentes en la sala. En este momento daremos paso de las palabras a decanos de la Universidad Francisco Gavidia, licenciado Roberto Morán. Estimados docentes, funcionarios de la Universidad Francisco Gavidia, apreciados estudiantes de la universidad, medios de comunicación y público que nos acompaña, estimados expertos en economía que nos acompañan esta mañana, doctor Carlos Acevedo y maestro Ricardo Castaneda. Esta actividad que desarrollamos esta mañana es parte del foro permanente Aportando a las Soluciones que desarrolla el Consejo de Decanos de la Universidad Francisco Gavidia. Lo que hacemos es plantear situaciones en diversos sectores de nuestro país y, además de plantear análisis, plantear propuestas de solución. En esta ocasión le toca a la Facultad de Ciencias Económicas desarrollar este tema de la situación económica del país y sus perspectivas, por lo que apreciamos mucho que nos acompañen. Agradecemos también que están con nosotros y pues damos inicio a este evento. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias, licenciado Morán. Para continuar, conoceremos los perfiles de los panelistas que nos acompañarán al desarrollo de este foro. Tenemos al doctor Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva y profesor universitario. Ha obtenido un doctorado en economía en una prestigiosa universidad. El doctor Acevedo ha ocupado cargos de relevancia en instituciones gubernamentales y organismos internacionales, desempeñando un papel fundamental en la formulación de políticas económicas y el análisis de los desafíos económicos sociales que enfrenta El Salvador y la región. También tendremos esta mañana al licenciado Ricardo Castaneda, quien se desempeña como coordinador de país para El Salvador y Honduras del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Cuenta con una destacada formación académica, habiendo obtenido su licenciatura en Economía en una prestigiosa universidad nacional. Ha trabajado en importantes instituciones financieras y ha asesorado a empresas tanto nacionales como internacionales en temas relacionados con el desarrollo económico, la inversión y el comercio. Así que tendremos a los dos panelistas esta mañana para que también nos expongan las perspectivas que ellos tengan. Así que vamos a dar inicio. Vamos a llamar al doctor Acevedo, Carlos Acevedo, para que nos acompañe aquí al frente y vamos a comenzar. El foro estará dividido en 3 rondas de 3 preguntas donde podremos apreciar diferentes perspectivas sobre la situación económica. Tendremos 6 minutos para las primeras 2 intervenciones y luego la última pregunta contaremos con 3 minutos donde cada uno expondrán sus respuestas. Doctor, bienvenido. Ahí está el micrófono para usted. Vamos a darle inicio a la primera ronda de preguntas y en este caso, la ronda 1 es situación económica, crecimiento y generación de empleo. La primera pregunta para el doctor Acevedo sería, ¿cuál es su análisis sobre el crecimiento económico actual de El Salvador y qué factores consideran influyentes en dicho crecimiento? Doctor, adelante. Bueno, muchas gracias ante todo a la Universidad Gavidia por la amable invitación. Creo que realizar este tipo de eventos es importante para fomentar el análisis y la reflexión sobre estos temas que son tan relevantes para el país. Ya sobre tu pregunta puntual, a mí me gusta siempre poner las cosas en perspectiva, ¿verdad? Porque aunque la pregunta se refiere a la situación coyuntural, siempre cuando uno ve las cosas en perspectiva,
descubre ángulos que le permiten responder mejor las problemáticas actuales. Entonces, habría que decir primero que El Salvador nunca ha sido, digamos, un tigre del crecimiento, así como se habla de los tigres del sudeste asiático y de otros países en determinados momentos, el milagro chileno, el milagro irlandés. El Salvador nunca ha sido un país con altas tasas de crecimiento. Los datos más antiguos que tenemos del PIB vienen de la década de los 50. Hay información más antigua, pero de los 50 tenemos información sistemática más o menos comparable, ¿verdad? Y en esos 70 años, digamos, desde los 50, solamente ha habido dos momentos de crecimiento un poco más alto, que fue la primera mitad de la década de los 60, en que la economía creció en promedio entre 6 y 7%, y luego la primera mitad de la década de los 90, en que creció alrededor del 6%. Pero fuera de esos dos momentos puntuales, en general hemos tenido crecimiento bastante modesto y por varios años mediocre, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, desde la mitad de los años 90, justamente 95, coincidiendo con la llamada crisis del tequila, la crisis mexicana, El Salvador entra o cae en una fase de más bajo crecimiento y a partir del 2000 cae en otra fase todavía más baja de crecimiento. Y entonces del 2000 hasta hace pocos años, la tasa promedio de El Salvador fue de 2%. En los últimos años hemos tenido 2,5%, digamos, lo que tenemos en la actualidad, pero es un crecimiento muy modesto para lo que El Salvador necesita e incluso comparado contra nuestros vecinos regionales. Por ejemplo, el año pasado, El Salvador, según el último dato que ha, digamos, confirmado Banco Central, creció 2,6% el año pasado. Guatemala, Honduras, Nicaragua crecieron de 4 para arriba. Costa Rica creció un poco más y Panamá creció 10%. 10%. Otra economía dolarizada, la única, digamos, economía dolarizada junto con El Salvador, 10%, nosotros 2,6%. Este año 2023 las proyecciones son de nuevo 2,6, 2,8%, y es la proyección más baja de crecimiento para la región, el CA7. Entonces ahí tenemos un reto realmente muy importante. Necesitamos crecer a tasas más altas para generar empleos de calidad, para generar ingresos y para sacar de la pobreza todavía a 1,7 millones, 1.700.000 compatriotas que están en situación de pobreza en El Salvador, según la última encuesta de hogares del año pasado. Entonces, es inaceptable completamente que en El Salvador haya 1.700.000 personas en pobreza y de ellas como 500.000 que está en pobreza extrema, o sea, gente que no tiene ni siquiera para comer. Eso es absolutamente inaceptable. Y entonces creo que ese debería ser el reto de la siguiente gestión gubernamental. Muchísimas gracias, doctor Acevedo. Terminamos en este momento con su primera participación y ahora vamos con la participación del licenciado Ricardo Castaneda, que él nos acompaña a través de la plataforma Teams y le vamos a hacer la pregunta para que nos conteste en su primera intervención. Bienvenido, licenciado Ricardo Castaneda, ¿nos escucha? Buenos días. Un placer. Vamos a esperar la comunicación con él para poderle hacer las preguntas de la primera ronda de este foro. La pregunta para el licenciado Castaneda sería la siguiente. ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento económico a corto y mediano plazo para el país? Esa sería la pregunta para el licenciado Ricardo Castaneda, que en ese momento ya lo tenemos por aquí con nosotros por medio de la plataforma Teams. Buenos días. Esperar la comunicación con él para poderle hacer las preguntas de la primera ronda de este foro. La pregunta para el licenciado Castaneda sería la siguiente. El país. Esa sería la pregunta para el licenciado
Hola, buenos días. Saludarles. Yo creo que sí me escuchan. Si no, me hacen una señal de que... primero, un agradecimiento por esta invitación a toda la comunidad de la Universidad de Lidia. Me sumo a la felicitación que hacía Carlos Acevedo, que nuevamente con él, de la necesidad de tener este tipo de espacios de reflexión, análisis, intercambio de opiniones. El saludo al decano Roberto Pan. Y entrando en materia, Carlos lo señalaba muy bien, ¿no? El problema del crecimiento económico de El Salvador es un problema histórico. Hablamos de esa trampa de bajo crecimiento. Históricamente, o al menos en las últimas 3 décadas, El Salvador ha sido el país que menos ha crecido de la región centroamericana. Y esto obviamente tiene serias implicaciones en la generación de empleo, en las posibilidades de que las personas tengan más ingresos. Yo quisiera destacar, además de los elementos que ha señalado Carlos, otros aspectos que me parecen relevantes. Uno es que conforme han ido pasando los años, El Salvador cada vez se ha vuelto más dependiente de las remesas. Es decir, si uno revisa el peso de las remesas como porcentaje del PIB, por lo menos en la última década, ha crecido. Y esto obviamente lo que significa es que tenemos todavía una mayor dependencia de lo que suceda a nivel internacional, particularmente con la economía estadounidense. Lo otro es que en el caso de El Salvador, el problema no está necesariamente en el desempleo. El problema en el caso de El Salvador está en el hecho de que la mayor parte de las personas se encuentran en su empleo o básicamente en el sector informal. Estamos hablando de que 7 de cada 10 personas que trabajan lo hacen en ese sector y esto implica no tener seguridad social, implica que cuando se llegue a la edad de retiro no van a tener una pensión, implica en muchos casos tener ingresos por debajo del salario mínimo para poderlo dimensionar. Y también hay otro aspecto que me parece muy importante destacar y es cómo se distribuye ese ingreso que se está generando. Cuando yo estudiaba, que no es hace muchos años, uno en las clases solo podía ver, cuando estábamos analizando el tema del PIB, por 2 métodos, porque había un método que no teníamos los datos, que es por el lado de los ingresos. Ahora esos datos sí ya existen. Y lo que nos están mostrando esos datos es que conforme han ido pasando los años, la proporción del ingreso que se quedan los y las trabajadoras a través de los sueldos y salarios ha disminuido. Mientras que la proporción que se quedan las empresas a través de lo que se conoce el excedente bruto de explotación o lo que es la ganancia ha aumentado. Y esto es importante tenerlo presente porque significaría que luego que intervenga la política fiscal a través de los impuestos que pagamos y el gasto público, esta situación debería de cambiar y eso lo vamos a hablar más adelante. En la parte coyuntural, ya Carlos señalaba las perspectivas de crecimiento económico. Este año las proyecciones oficiales indican que se va a crecer entre 2 o 3%. Hay que decirlo que es un rango bastante amplio. Carlos lo sabe mejor. Usualmente las proyecciones del Banco Central de Reserva no tenían un rango tan amplio, pero digamos que en promedio se esperaría que la economía crezca 2.5%. Hay organismos multilaterales que señalan que se crecería menos de ese 2.5%, pero en cualquier caso todos coinciden con que El Salvador este año sería nuevamente la economía de la región centroamericana que menos crecería. Básicamente El Salvador está enmarcado ahorita en un proceso de desaceleración económica. Esto también se está traduciendo, por ejemplo, en una caída de la recaudación de impuestos. La recaudación hasta abril estaba abajo de lo que se había presupuestado. Esa es una muy mala noticia. También hay una desaceleración en el comercio exterior. Es decir, en términos generales, las condiciones económicas que se esperan para este año serían incluso peores que las que tuvimos el año pasado.
Bueno, muchísimas gracias. En este momento vamos a pasar a la pregunta que ambos nos van a responder en este foro. Sería la tercera pregunta de la primera ronda. Doctor Acevedo, ¿qué medidas consideran necesarias para impulsar la generación de empleo y reducir el desempleo en El Salvador? Bueno, aquí la pregunta tiene una respuesta como de cajón inmediata y obvia. Es, bueno, si se quiere generar empleo, hay que generar crecimiento económico. O sea, no puedes generar empleo si una economía no crece. Porque mucha gente, digamos, le apunta a que el Estado genere empleo, ¿verdad? Bueno, el Estado en realidad no puede generar empleo, porque cualquier empleo que genere el Estado lo va a generar con recursos privados a final de cuentas, porque va a tener que pagarlo con impuestos y los impuestos los pagan los privados. Entonces, la solución de que el Estado genere empleo de entrada es una solución muy perversa y muy poco eficiente. O sea, es el sector privado el que tiene que generar el empleo. Ahora, para generar empleo, entonces hay que generar crecimiento, y para generar crecimiento hay que generar inversión, propiciar la inversión. El Salvador también tiene problemas de inversión, tanto de inversión doméstica. Las tasas de inversión privada doméstica han sido bastante deficientes, o por lo menos insuficientes para sostener tasas de crecimiento económico más elevadas. Esto lo señalaba, por ejemplo, ya a finales de los 90, Sebastián Edwards, que le vino a hacer bueno, él le ha hecho varios estudios a FUSAES, pero en uno de los primeros decía que El Salvador necesitaba tasas de inversión privada por arriba del 20%, 21% del PIB para arriba, para generar crecimiento económico de 5 o 6%. Para eso difícilmente se ha alcanzado. La inversión pública ya decimos que no es la solución, y además no tenemos el espacio fiscal para utilizar inversión pública como una herramienta de dinamización de la economía. Entonces, la otra gran fuente de inversión es la inversión extranjera directa. Pero aquí de nuevo El Salvador no ha sido atractivo para la inversión extranjera directa en general, por básicamente las mismas razones que no lo han hecho atractivo para la inversión privada y que explican el modesto crecimiento que hemos tenido. Por ejemplo, el año pasado, 2022, tuvimos flujos negativos de inversión extranjera directa al país. Desde el 89 para acá, digamos, en los casi 35 años que tenemos de datos de inversión extranjera directa, solo ha habido 2 años, en 35 años, solo ha habido 2 años en los que los flujos de inversión extranjera al país han sido negativos. Y esos fueron 2010 y el año pasado. Entonces uno dice, ¿qué tienen en común 2010 y 2022? Bueno, para empezar, en ambos años El Salvador fue el único país en la región con inversión negativa. Porque si hubiera sido, digamos, que en 2010 los otros países también tuvieron inversión negativa, o el año pasado, entonces uno diría fue un problema regional. Pero no, el año pasado los flujos de inversión a los otros países fueron muy buenos. Solo nosotros tuvimos negativa. Y en 2010 los flujos de inversión a los otros países fueron buenos. Solo nosotros tuvimos inversión negativa. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Aquí lanzó nada más una hipótesis. En el 2010, cuando ya vemos por trimestre los flujos de inversión negativa extranjera en 2009 empezaron en la segunda mitad del 2009, sobre todo en el último trimestre, y sobre todo el primero y el segundo trimestre del 2010. ¿Qué pasó ahí? Estaba entrando el primer gobierno de izquierda en la historia de El Salvador, en la historia moderna. Entonces eso generó bastante desconfianza y bastante incertidumbre en el sector privado, y eso explica los flujos negativos de inversión extranjera. El año pasado se dio una situación similar. Con la entrada de la nueva Asamblea Legislativa a partir de mayo del 2021, empieza un deterioro muy acelerado del riesgo país, que lleva de 5% en abril del 2021 a más de 35% en julio del 2022. Entonces, es un periodo de enorme deterioro del riesgo país, que a su vez responde en la percepción de los agentes económicos a un deterioro de la institucionalidad del Estado de Derecho, y eso es clave para la inversión extranjera. Entonces también mi hipótesis es que los flujos netos
de inversión extranjera directa en el último año tienen que ver de nuevo con una percepción de desconfianza de los inversionistas sobre el Estado de Derecho en el país. Y, por ejemplo, en el último informe del Fondo Monetario, que el gobierno no ha autorizado que se publique, se dice que una de las medidas que el gobierno puede adoptar para aumentar la inversión extranjera directa es generar más confianza, por ejemplo, fortaleciendo la independencia del sistema judicial. O sea que de nuevo tenemos ahí el tema de institucionalidad, Estado de Derecho, respeto a las reglas del juego, y eso es lo que tendría que trabajarse para generar confianza, generar mayor inversión extranjera directa, generar mayor inversión, mayor crecimiento, y con eso se generan empleos, ¿verdad? Empleos de calidad y mayores ingresos. Ok, muchísimas gracias, doctor Acevedo. Licenciado Castañeda, le hago exactamente la misma pregunta. ¿Qué medidas consideran necesarias para impulsar la generación de empleo y reducir el desempleo en El Salvador? Lo escuchamos. Primero coincidir con lo que ha planteado Carlos, ¿no? Y de hecho, yo creo que uno de los aspectos claves es tener un plan. Justo el día de mañana se cumplen 4 años de esta administración y si ustedes pueden entrar a la sustancia donde deberían de estar todos los planes de gobierno. De hecho, se encuentran los planes de gobierno desde el 89 hasta el 2019 y el de esta administración dice que está en proceso de elaboración, ¿no? Y ya prácticamente solo le queda un año. Si tú no tienes un plan, es muy difícil saber cuáles son las prioridades, las grandes apuestas que tiene un país. Obviamente este plan debe de estar vinculado con metas, debe estar vinculado con fuentes de financiamiento que lo permitan echar a andar ya en la práctica. También creo que el tema de la inversión pública, especialmente en un contexto de desaceleración económica, se vuelve clave. Pero, por ejemplo, el año pasado, como El Salvador tenía una situación financiera complicada, donde se prioriza el pago de la deuda, pero los ingresos no te alcanzan, tú tienes que empezar a recortar en otras áreas. Y hay 2 elementos, por ejemplo, que se recortaron el año pasado. Uno es el área de educación, los recursos destinados al ramo de educación, y el otro son los ramos de obra pública. Digamos que en una estrategia de desarrollo, esas son 2 variables que tú no deberías de tocar. Y obviamente esto también repercute no solo en la generación de empleo del corto plazo, sino también en las posibilidades de mediano y largo plazo. Por ejemplo, en el tema de educación, actualmente 1 de cada 3 niños, niñas y adolescentes está fuera de las escuelas. Y resulta que el año pasado las tasas netas en algunos sectores de la educación cayeron, ¿verdad? Entonces, con eso lo que estoy tratando de dimensionar es que los problemas que arrastra El Salvador son problemas estructurales y que las soluciones no las vamos a encontrar de la noche a la mañana. Sin embargo, hay aspectos que deben de hacerse cuanto antes. Y Carlos ha puesto unos elementos que yo creo que son fundamentales, ¿verdad? Usualmente cuando hablamos de economía, hay algunos dicen solo hacerlo desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Como si hubieran otros aspectos que no están relacionados con la economía. Cuando en el caso específico de El Salvador lo que estamos viendo es que hay otros factores como el tema de la institucionalidad democrática, el tema de separación de poderes, que sí están teniendo una repercusión directa en la actividad económica, particularmente en el tema de la atracción de inversiones, y esto obviamente se ve señalaba Carlos, saldo negativo de la inversión extranjera directa del año pasado. También es importante en el caso de El Salvador conocer cuáles son las estructuras que hay, y la mayor parte de las empresas que existen en El Salvador son micros y pequeñas empresas que son de subsistencia. Y uno de los elementos, por ejemplo, que les afectan más a estas empresas es el acceso a crédito. Realmente las tasas de interés con las que acceden es muy alta. Entonces ahí también está otro factor con el cual se debe de trabajar. Y cierro con un aspecto que para eso creo que necesitaríamos otro espacio, ¿no? Que es el tema de la innovación. Es decir, qué tanto realmente estamos avanzando
frente a las realidades que está viviendo el mundo. Es decir, porque no solo es algo que está pasando en El Salvador, está viviendo el mundo. ¿Cómo nos estamos preparando para ello? Cuando uno revisa los niveles de gasto público en investigación, desarrollo e innovación, realmente son demasiado bajos. No, desde el Estado no se están preparando y obviamente desde el sector privado tampoco tienen las condiciones para ello. Entonces, de no hacer nada, digamos, de un escenario donde sigamos tal cual están las cosas ahora, realmente el tema de la generación de empleo de calidad seguirá siendo una situación muy compleja, ¿no? Y por eso es que no es de extrañar estos niveles de pobreza y de pobreza extrema. Y además, yo sumaría a lo que Carlos había dicho en su primera intervención. Realmente no debería ser tolerable ni aceptable que actualmente en el país el 46.5% de la población, es decir, prácticamente 1 de cada 2 salvadoreños, padezca inseguridad alimentaria, que significa no comer lo suficiente o incluso en algunos casos no comer nada. Todas las políticas públicas deberían de estar ahorita justamente en urgencia para dar respuestas a esos problemas que están aquejando a la población salvadoreña. Muchísimas gracias, licenciado Castaneda. Con esta pregunta vamos a cerrar la primera ronda enfocada en el crecimiento y generación de empleo y damos paso a la segunda ronda de preguntas que va a estar enfocada en la evolución de la inflación y perspectivas. Así que comenzamos con el doctor Acevedo nuevamente y la primera pregunta es: ¿cómo describiría la evolución reciente de la inflación en El Salvador y cuáles son las principales causas de dicha evolución? Gracias. Bueno, de nuevo, colocando rápidamente en perspectiva el tema de la inflación. El Salvador, desde la creación del Colón a principios del siglo XX, tuvo una de las mayores tradiciones de estabilidad monetaria en América Latina. Digamos, en la mayoría de países de América Latina, en algún momento se vivieron episodios de inflación muy alta, incluso de hiperinflación. El Salvador, el Colón, tuvo una tradición de estabilidad monetaria realmente muy encomiable. La inflación más alta en toda nuestra historia fue en el 85, cuando se devaluó el Colón 35%. Bueno, 35% es una inflación microscópica comparada con las mayores inflaciones en América Latina. Entonces, ya desde antes de la dolarización, El Salvador gozaba de una inflación bastante baja. Con la dolarización se le pone un candado a eso, ¿verdad? Porque entonces ya nuestra moneda pasa a ser el dólar y entonces depende de la Reserva Federal. El dólar no es que tampoco toda la vida haya sido muy estable. Digamos, en el 80, la inflación de Estados Unidos llegó a 16%, toda una inflación alta. Pero en general, creo que el dólar ha favorecido una inflación baja. No tenemos política monetaria por definición, y entonces el riesgo de generar inflación imprimiendo dinero más de la cuenta no lo tenemos, ¿verdad? Que es la razón fundamental de inflación en todos lados, ¿verdad? La impresión inorgánica de dinero o de dinero inorgánico. Entonces hemos tenido las tasas de inflación más bajas en América Latina por un montón de años. Con los problemas de los cuellos de botella que se hicieron en las cadenas de suministro global en la segunda mitad del 2021, entonces empieza esta espiral de inflación global que no veíamos desde hacía 40 años. Luego viene el conflicto de Ucrania a comienzos del año pasado. Eso le mete una presión adicional y así es como terminamos el año pasado con una inflación de más de 7%. Estados Unidos, Inglaterra y otros países desarrollados terminaron con tasas de inflación que de nuevo no se veían desde hacía 40 años. Y es ahí donde la Reserva Federal empieza a subir las tasas de interés, que es la respuesta clásica o típica de un banco central para controlar inflación. Eso ha bajado la inflación, pero no lo suficiente. La meta de la Reserva Federal es llevar la inflación a 2%. Y el último dato que tenemos es de 4,95%. Entonces,
Todavía le falta a la Reserva para lograr reducir la inflación, pero hemos visto cómo en la última subida de las tasas de interés a 5.25 empieza a surgir problemas en el sistema bancario, y entonces ahora la Reserva Federal tiene el dilema de que tiene que seguir subiendo las tasas de interés para bajar la inflación al 2%, pero si sigue subiendo las tasas de interés puede meter en un problema a los bancos, que puede ser un problema más grande. Ahora, eso nos concierne a nosotros de nuevo porque nuestra inflación depende de la inflación global y particularmente depende de la inflación en Estados Unidos. Entonces, las perspectivas son que aunque la inflación va a seguir bajando, probablemente vamos a cerrar el año con una inflación del 4%, cuando nuestra inflación promedio entre el 2010 y 2020, digamos en esa década previa a la pandemia, nuestra inflación promedio fue de 1%. Y el año pasado tuvimos 7, ahora vamos a terminar probablemente en 4, y eso a su vez repercute en el tema de pobreza, porque esa es la inflación general, pero la inflación de alimentos es el doble. Por ejemplo, el último dato que tenemos de inflación nuestra era 5,4%, la inflación de alimentos es el doble, 10, 11%, y con una pobreza que ya el año pasado alcanzó casi 27% de la población, eso implica que probablemente este año va a seguir aumentando la tasa de pobreza y la tasa de extrema pobreza. Entonces, es un tema bien complicado. Como digo, es inflación importada. El gobierno no puede hacer mucho para controlar eso. No tenemos el espacio fiscal que tiene Bolivia, por ejemplo, que es el país con la menor tasa de inflación junto con Panamá. Y hay que buscar, digamos, políticas para que el impacto sobre los sectores de menores ingresos sea menor. Muchísimas gracias, doctor Acevedo. Nosotros vamos a darle paso al licenciado Castaneda con la siguiente pregunta de la ronda 2. Licenciado Castaneda, su pregunta sería, ¿cuáles son las perspectivas y proyecciones de inflación a futuro y qué factores podrían influir en ello? Sí, efectivamente, como señalaba Carlos, para este 2023 se espera que la inflación sea menor a la que se tuvo en 2022. El punto es que si sumamos esa acumulación del aumento de precios, la pérdida del poder adquisitivo de las personas ha sido muy grande. Y obviamente, si tus ingresos no han aumentado al ritmo que sí aumentó la inflación, lo que provoca en la parte concreta es que tengas que comprar menos productos o tengas que cambiar por productos de menor calidad. Y ahí es donde quiero resaltar justo lo que señalaba Carlos, que en el caso de El Salvador, donde se ha concentrado más la inflación es en el tema de alimentos y bebidas no alcohólicas, que es al final de cuentas donde la mayoría de las personas terminan gastando y por lo tanto el impacto es mayor. Y también quisiera destacar la respuesta que se dio desde el gobierno respecto a las medidas que se anunciaron en el marco justamente de la inflación. Algunas estaban relacionadas con quitar aranceles a productos, que hay que decirlo que el impacto fue muy pequeño porque en la mayoría de los casos, especialmente con países centroamericanos, ya los aranceles estaban cero. Pero quizás la medida más relevante en cuanto al costo fiscal que representó fue el subsidio a los combustibles. Y esta es una medida muy mal focalizada. Lo pongo en un ejemplo, ¿no? Si alguno de nosotros tuviera un Ferrari, que significa que tienes unos niveles de ingresos sumamente elevados, cuando esa persona iba con su Ferrari a la gasolinera, recibía ese subsidio por parte del gobierno. Pensemos ahora en una mujer en el área rural que ni siquiera usa transporte público. Esa persona no se veía beneficiado de ese subsidio. Sin embargo, cuando iba al mercado, a la tienda, sí que sentía que el tema de los precios había aumentado. Y por eso lo que señalaba Carlos de estas medidas de protección, especialmente a los grupos más vulnerables, se vuelven clave.
En El Salvador se habían establecido distintos programas. Uno de ellos es la pensión básica universal para adultos mayores y personas con discapacidad, que estaba concentrado especialmente en los municipios de pobreza extrema. ¿Qué es lo que hemos estado observando con este programa? Que año tras año se le ha estado recortando recursos. De hecho, para este 2023, el monto del presupuesto que se le asignó tiene un recorte de recursos. Entonces, esto digamos que no tiene mucha coherencia con lo que está pasando, porque si los datos oficiales te están mostrando aumento de pobreza extrema, aumento de hambre, las políticas públicas deberían de estar justamente encaminadas para eso. Obviamente, uno de los temas que está en la mesa es ese espacio fiscal que tiene el gobierno para poder atenderlo. Pero bueno, si tú ahorita no tienes el espacio fiscal, deberías de establecer medidas que justamente te permiten orientar la situación que se tiene. Porque obviamente hay factores externos que tú no los puedes controlar, pero hay otros elementos internos que son responsabilidades de la óptica de políticas públicas. Muchísimas gracias, el licenciado Castañeda. Ahora vamos a cerrar esta segunda ronda de preguntas con la misma pregunta para ambos. En este caso nos va a contestar primero el doctor Acevedo y la pregunta es la siguiente. ¿Qué medidas o políticas se pueden implementar para controlar la inflación y garantizar la estabilidad de precios en la economía salvadoreña? Bueno, yo creo que esto tiene bastante que ver con lo que comentaba Ricardo, ¿verdad? Primero lo que habría que decir es que una medida de subsidio general a los combustibles es la peor medida que se puede utilizar, ¿verdad? La recomendación de los expertos en el tema de los subsidios es que tienen que estar focalizados en las personas de bajos ingresos que no tienen la capacidad de pagar el precio de mercado de un bien o de un servicio, y además que tiene que estar focalizado a la demanda, ¿verdad? Pero por el lado, digamos, de la primera condición, un subsidio universal a los combustibles es lo peor. Ya, bueno, ya lo decía Ricardo, ¿verdad? Aquí tenemos un parque automotor de 1,5 millones de vehículos. De esos, como 600,000 son motos, cada vez hay más motos, como en China, ¿verdad? Otro lado, y como 900,000 vehículos de otro tipo, de los cuales la mayoría son vehículos, digamos, de uso particular. Yo calculo que fácil, de esos 900,000 vehículos ha de haber 200,000 vehículos, 250,000 vehículos que no son Ferraris, como decía Ricardo, pero son vehículos de lujo, vehículos del año, vehículos nuevos, vehículos caros. En algún momento aquí el subsidio al talón ha andado en $1.60. Entonces, yo llego, como decía Ricardo, en mi Ferrari, ¿verdad? A la gasolinera, lléneme el tanque, no sé cuánto le quepa a un Ferrari, 30 galones, lo que sea. Ahí ya en una llenada de tanque ya se le está subsidiando con $50. Y si el propietario del Ferrari lo usa mucho, bueno, debe dar un subsidio de $200, $300 por mes. Bueno, pero sin llegar a ese extremo, digamos, todas las personas que tienen la capacidad económica de tener un buen vehículo, tienen la capacidad económica de pagar el precio de mercado de los combustibles. Entonces, subsidiar a eso, bueno, según los datos que daba el ministro de Hacienda, en el subsidio, con los subsidios, sobre todo de los combustibles, se iban como $55 millones al mes. Fácil. Un subsidio, esos bien localizados, te libera la mitad o más. Porque el argumento es, vamos a subsidiar el transporte y entonces si un picopito transporta verduras que compran los pobres, entonces los pobres no van a tener que pagar tanto porque el subsidio se le va a traer. Eso no es cierto. Eso no es cierto, o en caso de que sea cierto, el subsidio sería muy, digamos, el traslado efectivo a los pobres sería muy pequeño. Y los pobres no tienen vehículo, que son los que reciben el subsidio pleno. Entonces, esa es una mala política, esa la hemos tenido desde hace muchos años. Aquí ha habido subsidio universal al gas, o sea, gente que vive en las zonas más exclusivas de El Salvador, por muchos años, si cocinaba con gas, tenía gas subsidiado. Había subsidio, por muchos años hubo subsidio general a la electricidad. Gente que vivía en las zonas más exclusivas del país, con aires acondicionados en todas las habitaciones,
tenía subsidio a la electricidad. Bueno, eso se cambió un poco a partir del 2011, 2012, pero seguimos con esa maña, diría yo, de subsidios universales y no tenemos la capacidad de hacerlo. Bolivia ha estado subsidiando todo, con grandes costos fiscales. Claro, a la población eso le encanta, o sea, le encanta que el gobierno le subsidie todo, pero al final de cuentas, si el gobierno subsidia, le saca dinero de este bolsillo para el subsidio y te lo pone tal vez en este. A final de cuentas, de nuevo, el gobierno trabaja con recursos de los contribuyentes. Entonces, más subsidios significa que va a extraer más dinero de los contribuyentes. Entonces, esa no es parte. Me parece a mí que una manera más efectiva de hacerlo, si se quisiera realmente ayudar a los más pobres, sería un mecanismo similar, pero perfeccionado, por ejemplo, a la canasta que se repartió, o a las 2 canastas que se repartieron durante la pandemia, o al bono de los $300. Claro, ahí hubo todavía errores y deficiencias en el diseño e implementación, pero eso bien diseñado creo que podría ser una salida para enfrentar el impacto de la inflación sobre los más pobres y no estar pagándole la gasolina a quienes tenemos la capacidad de pagar el precio de mercado de la gasolina. Y luego la otra medida que también señalaba Ricardo, digamos la reducción o la eliminación de aranceles a la importación de productos de alimentos, esa no tuvo ni puede tener un impacto muy fuerte porque la gran mayoría de nuestros alimentos vienen de Guatemala, Honduras y Nicaragua. Y como miembros del CAFTA, eso ya entra básicamente libre de aranceles. Entonces, reducir a cero el arancel que no existe de un producto no tiene efectos en la realidad. Muchísimas gracias, doctor Acevedo. Ahora vamos a hacerle la misma pregunta al licenciado Castaneda. Así que, ¿qué medidas o políticas se pueden implementar para controlar la inflación y garantizar la estabilidad de precios en la economía salvadoreña? Licenciado, lo escuchamos. Sí, bueno, yo creo que dado que no hay no tenemos una política monetaria, ¿no? Que de repente pudiera haber una mayor intervención, como decía Carlos, como está sucediendo en Estados Unidos, pues el instrumento que nos queda es la política fiscal. Carlos ha puesto el ejemplo en otras ocasiones, ¿no? Que El Salvador es prácticamente como intentar comer comida china, ¿verdad? O 2 palillos, que ya es complicado, pero en el caso de El Salvador además ya le quitamos un palillo, que es el de la política monetaria, entonces solo nos queda uno, y además creo que cada vez más cortito. Entonces eso obviamente tiene serias dificultades. En lo inmediato, lo que debe de hacerse desde las políticas públicas es proteger a quienes peor la están pasando. Es decir, los datos están ahí, nos están diciendo que prácticamente la pobreza extrema se ha duplicado entre 2019 y 2022, que también ha aumentado el tema de la inseguridad alimentaria. Entonces, lo que tú tienes que garantizarle es que estas personas tengan alimentos, ya sea entregados de manera directa o programas de transferencias monetarias que les permitan a estas personas subsistir, ¿no? Eso en el corto plazo se vuelve clave. Pero luego también es fundamental desarrollar políticas públicas de transformación productiva, porque los problemas asociados no solo al tema de la inflación, sino incluso a la escasez de alimentos, va a ser un problema serio que se va a seguir enfrentando en los próximos años. Y en el caso de El Salvador es prácticamente un importador neto. Entonces, a partir de ahí se deben de establecer políticas, no voy a decir de soberanía alimentaria, pero por lo menos de seguridad alimentaria que permitan una mejor producción, porque esto obviamente sí que puede tener un efecto positivo, no solo en el tema de la inflación, sino también en la propia generación de empleo. Obviamente no podemos pensar, por ejemplo, ver al sector agrícola con los mecanismos de producción que tenía en la década de los 80 y los 90. Y aquí vuelvo a insistir con un punto, el tema de la innovación se vuelve clave. Y obviamente en muchas de estas políticas públicas los resultados no los vamos a ver de manera inmediata, pero sí que hay que empezarlas a andar, porque digamos, uno pudiera estar en un escenario, ¿verdad? Donde dice, bueno, las cosas ahorita no están bien, pero se están tomando los pasos adecuados para que dentro de 10, 20, 30 años vayamos a ver los resultados y los frutos y la situación va a cambiar.
El problema es que esas semillas que deberían de dar esos frutos en los próximos años no se están sembrando. De hecho, en algunos casos, semillas que se habían sembrado prácticamente se han desenterrado y esto obviamente tiene complicaciones serias. Muchísimas gracias, licenciado. Con esta pregunta damos por concluida la segunda ronda enfocada a la evolución de la inflación y vamos paso a la última ronda. Y esta está enfocada en el déficit fiscal y el endeudamiento, cómo contener el exceso. Vamos a comenzar por el doctor Acevedo con la primera pregunta. Doctor, ¿cuál es su evaluación actual sobre el déficit fiscal en El Salvador y qué impacto tiene en la economía del país? Ok. De nuevo, nos vamos atrás en la historia. Si revisamos las cuentas fiscales del país desde los 80, por lo menos, desde los 80, en estos 42 años, no ha habido ni un solo año, ni uno solo, en 42 años, en que los ingresos del fisco hayan sido suficientes para cubrir el gasto público. Ni uno solo, en 42 años. O sea, hemos tenido déficit todos los años. El déficit automáticamente implica deuda. O sea, si yo gasto 1,000 y mis ingresos son 500, necesariamente la diferencia 500 tengo que endeudarme. Externamente, internamente, bueno, algunos países tienen la monetización del déficit, nosotros ya no. Emito bonos, hago un préstamo, lo que sea, pero deuda. Entonces, si tenemos por lo menos 42 años, porque yo creo que si nos tiramos más para atrás, de repente vamos a encontrar que son 50 años de déficit tras déficit. O sea, venimos acumulando deuda, por lo menos durante 42 años, por lo menos. Pues claro, cuando este gobierno entró, la deuda esa que se había venido acumulando ya casi llegaba a los 20,000 millones de dólares. Entonces, este gobierno entra, a los 9 meses se viene la pandemia, se cae el PIB, se exacerba el gasto público, la deuda tiene que aumentar y luego el déficit de cada año ha implicado más emisión de deuda. En este momento la deuda anda 25,700 millones de dólares. Parte de eso es también deuda de pensiones, ¿verdad? Que es un mecanismo automático de deuda que nos generaba 1,5 millones, poco más de 1,5 millones de dólares diarios de deuda de pensiones. O sea, ahí estaba la deuda de pensiones generando 1,5 millones, incluyendo fines de semana, feriados, Semana Santa, aumentando. Entonces, eso también ha sido un factor que ha, digamos, llevado a la deuda que tenemos ahora. Con la reforma última y la penúltima, se ha reducido un poco el impacto fiscal de las pensiones en el corto plazo, aunque esto se tira para el futuro. Ahora, como el PIB, por otro lado, ha crecido, la deuda ahora anda como el 73% del PIB, cuando llegó a 92, 93 en el año 2020. Entonces, el punto es que de nuevo aquí tenemos el resultado acumulativo de desequilibrios fiscales que hemos tenido por décadas, que obviamente a este gobierno le toca pagar porque el endeudamiento de cualquier gobierno es un compromiso del Estado. Entonces, cualquier gobierno que llega tiene que honrar ese compromiso, a no ser que hagamos como Fidel Castro le exhortaba a los países de América Latina en la llamada crisis de la deuda de los 80, no paguemos. O lo que hizo Rafael Correa en Ecuador, que no pagó, ¿verdad? O lo que le pasó a Argentina, que no pudo pagar. Pero ¿qué pasa cuando un país, ya sea porque decide no pagar o porque no puede pagar, qué pasa? Bueno, entra en lista negra y las consecuencias y los costos financieros de eso son mayores. Entonces yo creo que en ese escenario tan complicado, a mí me parece que uno de los aspectos más positivos de la gestión económica de este gobierno, creo que Ricardo esto no va a coincidir conmigo, pero desde mi punto de vista es la gestión de los pasivos. La gestión de la deuda, creo que dadas las restricciones tan complicadas que se tiene, creo que ha sido buena. La recompra de los bonos, creo que eso ha ayudado también el aumento de la recaudación tributaria. Creo que se ha ido manejando
bastante bien esa parte, pero desde luego eso no está resuelto. El Fondo Monetario, en el último informe, que no se ha autorizado su publicación, dice que reconoce el esfuerzo para bajar la deuda. Dice, bueno, la deuda pública ha bajado, pero sigue siendo insostenible. O sea, en la trayectoria que lleva sigue siendo insostenible. Hay que seguir trabajando. Y no podemos decir ya lo resolvimos, ¿verdad? O ya tenemos garantizado que vamos a pagar los vencimientos de los siguientes bonos. No, no se puede decir eso. Es una tarea del día a día y es una tarea difícil, de nuevo, porque esto se conjuga con el bajo crecimiento económico. Si estuviéramos creciendo a 10% como Panamá, entonces generarían ingresos para hacerle frente a la deuda mucho más fácil, pero mientras tengamos crecimiento del 2,5%, los recursos no dan realmente para una gestión holgada del pago de la deuda. Muchísimas gracias, doctor Acevedo. Vamos a pasar a la intervención en esta tercera ronda del licenciado Casaneda. Así que la pregunta dice de la siguiente manera. ¿Cuáles son las perspectivas y riesgos asociados al endeudamiento público y cómo se puede contener el exceso de deuda? Lo escuchamos. Bueno, si uno se queda únicamente con los indicadores macrofiscales, ¿verdad? Es decir, con el tema del déficit fiscal o con los niveles de deuda, especialmente en cómo cerró el 2022, uno pudiera decir, la verdad es que El Salvador está en una situación fiscal ahora mucho más favorable porque se redujo el déficit fiscal, se redujo la deuda como porcentaje del PIB. Pero es importante ver qué estuvo atrás de esto. Y una de las cosas que estuvo atrás fue justamente este enfoque de austeridad que mencionaba, donde hubo recortes en áreas claves como es el tema de la educación o es el tema de la obra pública, es el tema de medio ambiente. Prácticamente si uno observa, la mayoría de instituciones públicas sufrieron un recorte. Y creo que es importante destacar que esto no responde a una medida o una estrategia planificada de parte del gobierno. Responde al hecho que se han tenido serias dificultades para acceder a financiamiento, particularmente a financiamiento externo. Como bien señalaba Carlos, el déficit fiscal al final es una diferencia entre tus ingresos y tus gastos. Entonces, si tú quieres depender menos de deuda, lo que tienes que hacer es o aumentas tus ingresos, reduces los gastos o una combinación de ambas. Usualmente El Salvador, el principal mecanismo que utilizaba para cubrir esta diferencia entre ingresos y gastos era la colocación de bonos en los mercados internacionales. La última colocación que hizo el país fue en julio de 2020, que colocó bonos por un monto de $1.000 millones a un plazo de 32 años y a una tasa de interés del 9.5%. Y aquí quiero destacar algo. El problema, a mi juicio, principal de El Salvador no solo es el monto de deuda, sino el costo de la deuda, es decir, la gestión que se ha hecho, que se ha contratado deuda demasiado cara. Para que dimensionemos, solo con esta colocación de estos $1.000 millones, cada año, desde el 2021 hasta el 2052, solo en intereses se tienen que pagar $95 millones anuales. Eso prácticamente representa el presupuesto de la Universidad de El Salvador, que es la única universidad pública del país, es decir, tiene un alto costo de oportunidad, ¿no? Las proyecciones pueden ser que para este año los niveles de deuda pública se mantengan estables o incluso vuelvan a bajar, porque nuevamente, insisto, el gobierno está teniendo serias dificultades para encontrar ese financiamiento externo. Desde el propio gobierno se había mencionado la posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por $1.300 millones. Incluso llegaron a sacar comunicados diciendo que en septiembre de 2021 se iba a concretar ese acuerdo. Lo cierto es que estamos en 2023 y con el hecho que incluso no autorizaron la publicación del artículo 4, realmente se ve mucho más difícil lograr ese acuerdo. Por lo tanto, los aliados que te van quedando son el Banco Centroamericano y el CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina. Pero estos bancos no te dan los recursos que tú necesitas, entonces acabas a seguir teniendo un problema serio, donde lo más seguro es, y particularmente y aquí entro en las perspectivas de este año, la recaudación tan buena que tuviste en 2022, para 2023 ya no la vas a tener. De hecho, las propias estimaciones del Ministerio de Hacienda cuando se aprueba el presupuesto era una caída en la carga tributaria.
Y los datos lo que ya están reflejando es que incluso esos valores podrían estar por abajo. Entonces, posiblemente van a haber rubros dentro del presupuesto que se van a quedar desfinanciados y no se van a echar a andar a cabo. Por eso no es de extrañar que de repente muchos proyectos de inversión, al finalizar el 31 de diciembre, sus niveles de ejecución son 0%, porque la situación financiera sigue siendo crítica. Y entonces acá yo lo que quiero destacar es que para poder resolver los problemas de deuda, tú también debes de enfrentar los problemas estructurales de ingresos y de gastos. El país sigue sin tener, por ejemplo, un presupuesto con enfoque de resultados que permita saber exactamente a qué se están comprometiendo los estados. Realmente hay muchas deficiencias en el tema de cómo se gestiona la inversión pública. Y adicionalmente, por el lado de los ingresos, el país sigue teniendo una estructura tributaria regresiva. Justo ayer hacía una revisión de las promesas de campaña por un artículo que estaba escribiendo y muchas de las promesas iban justamente enfocadas a mejorar la progresividad del sistema tributario, y lo decían de manera explícita. Todas esas medidas hasta ahora no se han echado a andar. Entonces, mientras tú no soluciones esos problemas estructurales, vamos a seguir siempre teniendo estas crisis permanentes, ¿no? Crisis que pueden ser silenciosas, que tú lo ves de manera aislada, que el Ministerio de Medio Ambiente no tiene recursos para pagar los servicios de vigilancia, que hay una alcaldía que ha tenido que cerrar programas sociales porque tiene menos recursos, que por el otro lado se está recortando el tema de educación, que parecieran hechos aislados, pero que todos forman parte de, hasta este momento, de la ausencia de una verdadera política fiscal con enfoque de desarrollo. Es económica en sentido más amplio, es generar más crecimiento. O sea, si El Salvador logra generar más crecimiento, sus problemas fiscales no es que se evaporen, pero se va a tener el mayor espacio fiscal para gestionar las finanzas públicas. Si no se logra mayor crecimiento, entonces lo que toca es o aumentar ingresos o contener el gasto o una combinación de las dos cosas, lo cual no es beneficioso para el país. El exministro Cáceres ponía una metáfora de que una economía que no crece es como un limón seco. Entonces, si la recaudación le trata de sacar el jugo a una economía que no crece, bueno, todos nosotros creo que en algún momento hemos tratado de exprimir un limón seco y no sale jugo o es difícil. Entonces, una economía que no crece, el fisco no puede extraer mucho por muchos esfuerzos que haga. Entonces, esa debería ser la primera recomendación, combinada con medidas de aumento de ingreso. El Salvador en el año 2021 alcanzó por primera vez en su historia una tasa de recaudación con respecto al PIB de más del 20%. Aunque ahora con los últimos datos que ha dado el Banco Central, el PIB subió un poco, entonces ya ese 20% cayó como a 19.6% del PIB. Pero aún así, por primera vez en su historia, El Salvador alcanzó la mayor recaudación en América Latina, la mayor carga tributaria. En términos de ingresos de gobierno central, y sin incluir contribuciones a la seguridad social. O sea, pura carga tributaria, tuvimos la primera posición en América Latina. En el 90, nuestra carga tributaria era de menos de 9% del PIB, un poquito más de 9%. Estamos entre los países con menor carga tributaria en el mundo. Entonces, se ha ido avanzando. Yo creo que queda espacio para aumentar los ingresos. Habría que revisar lo que se llama el gasto tributario. Habría que hacer algunos ajustes, pero no es fácil. Digamos, por ejemplo, en impuestos sobre la renta,
tenemos más o menos la estructura de tasas que es estándar en la región. El impuesto sobre la renta corporativa, el impuesto a las utilidades, la tasa está en línea con las tasas regionales. Entonces ahí sí, si subiéramos esa tasa ya le haríamos perder competitividad a la economía. Por el lado del IVA, y esto vuelve a aparecer como una de las recomendaciones subliminales del Fondo Monetario, se puede subir. De hecho, tenemos de las tasas de IVA más bajas en el mundo. Por ejemplo, Uruguay tiene una tasa de IVA de 23%, me parece, lo que nosotros es 13%. Chile creo que tiene ahora 21%. Y hay otros países que tienen de 15 a 18% en la región. Y en Europa igual, ¿verdad? Las tasas andan de 18 hasta Hungría, creo que tiene 27% de IVA. Entonces, si vemos los estándares de tasa de IVA, sí, podemos subir. Pero el problema del IVA es que es tremendamente regresivo. Entonces, le pega mucho a los sectores de menores ingresos. Entonces, aunque desde el punto de vista de la neutralidad impositiva y de la facilidad de recaudación, el IVA es una opción atractiva. Yo lo dejaría realmente como una medida de última instancia y buscaría algunas otras. Por ejemplo, El Salvador es el único país en la región, en toda América Latina, que no tiene impuesto predial. Y uno de los pocos en el mundo que no tiene predial, junto con Cuba. Pero Cuba, el Estado es el dueño de los terrenos y de todo. Entonces no tiene sentido que él mismo se ponga impuesto. Entonces podríamos trabajar en un impuesto a los terrenos, un impuesto predial. No daría demasiada recaudación, pero creo que por una serie de razones en las cuales no voy a ahondar ahorita, podría contemplarse. La mayoría de países, por ejemplo, tiene un impuesto a los activos netos o a los activos brutos, dependiendo de los países. El Salvador lo puso en el 2010 y la llamada Corte de los Cuatro Fantásticos lo declaró inconstitucional. Hay otros países, varios países de América Latina que tienen impuesto a las transacciones financieras. El Salvador lo puso y también se declaró inconstitucional. O sea, hay que evaluar, digamos, qué medidas se pueden tomar por el lado de los ingresos. Reconozco que no veo mucho espacio, pero algo se puede hacer. Por el lado del gasto también se puede buscar reducir gasto, pero creo que tampoco hay mucho espacio, ¿verdad? Porque si El Salvador diseñara llamémosle así, una meta óptima de gasto público, tendría que aumentar el gasto público. Por ejemplo, en educación, bueno, y este es un punto interesante que conecta con el tema de la deuda. Por ejemplo, cuando se pagaron los recientes eurobonos del 2023, Arena y otros sectores dijeron, qué barbaridad, en lugar de pagar esos 800 millones, que por cierto Arena fue la que emitió esa deuda, eso debería haberse destinado para educación y para salud. O sea, se ha sacrificado gasto en educación y salud para pagar. Eso no es cierto. El Salvador no solo pagó esa deuda y pagó la mayor parte de los bonos, sino que el gasto en educación y salud de este gobierno ha sido el más alto en la historia del Salvador, descontando, digamos, los años 60 o 70, pero digamos, de los años 80 para acá, en los últimos 40 años, en el último medio siglo quizá, el gasto en educación y salud de este gobierno ha sido el mayor, por supuesto, en valores absolutos, pero también con respecto al PIB. El Salvador debería llegar como mínimo a un gasto en educación del 6% del PIB. Este gobierno ha llegado casi a 5%. Nunca se había. Los gobiernos de Arena, los gobiernos del FMLN, el gasto en educación difícilmente superó el 3% del PIB. 3,5% en algunos casos. Pero este gobierno es el que más. El gasto en salud, lo mismo. Este gobierno es el que ha llegado al gasto mayor en salud. Entonces, se ha pagado la deuda y ha aumentado el gasto en educación. Por supuesto, es insuficiente, ¿verdad? La infraestructura en las escuelas está muy deteriorada, los medicamentos en los hospitales no son suficientes, la atención es deficiente, pero se está haciendo el esfuerzo de aumentar eso. Pero si se aumentara, digamos, a estándares mínimamente aceptables, el gasto en educación debería ser mínimo 6% del PIB. El gasto en salud debería ser mínimo 4% del PIB.
la inversión pública debería ser mínimo 5% del PIB. Allá tenemos que el gasto público total, que es como 22% del PIB, debería subir unos 3 o 4 puntos porcentuales como mínimo. Pero no se puede porque no están los recursos. Entonces, para resumir, el reto es crecer más para poder recaudar más y ver qué espacios hay para aumentar ingresos o recortar gastos, que no veo mucho espacio ni en un lado ni en el otro, pero se puede hacer algo. Gracias, doctor Acevedo. La misma pregunta va para el licenciado Castaneda. ¿Qué medidas propone para mejorar la gestión fiscal, reducir el déficit y garantizar una sostenibilidad financiera a largo plazo? Bueno, nosotros allí seguimos de necio, ¿verdad? Insistiendo en una reforma fiscal integral. Es decir, los cambios que se deben de hacer no solo deben de verse en una de las aristas, ¿no? Tiene que ser en el tema de ingresos, tiene que ser en el tema de gasto, tiene que ser en el tema de deuda pública. Hay que reestructurar la deuda pública porque realmente el servicio de la deuda es más alto. Pongo el ejemplo para este año. La partida presupuestaria más grande, que representa casi una cuarta parte del presupuesto, es el pago de deuda por encima de los recursos de educación o por encima de los recursos de salud. Pero también incluiría otra arista, y es el tema de la transparencia fiscal, como un elemento que le permite darle legitimidad a los funcionarios públicos frente a la ciudadanía. Y aquí hablo de acceso a la información pública, de que garantizar que realmente los recursos que paga la población a través de sus impuestos se están utilizando de manera adecuada y no se están haciendo actos de corrupción. Es decir, que la tarea es titánica, ¿verdad? Y por eso lo que debería estar en la mesa es el diálogo entre los diversos sectores. Yo creo que algo que ha retrocedido mucho El Salvador es justamente en esos espacios de intercambio. No le tengamos miedo a las diferencias, debatámoslas, pero a partir de esas diferencias encontremos puntos en común que nos permiten realmente poder aspirar a una sociedad mucho más desarrollada. Por el lado de los ingresos, lo que nosotros hemos propuesto en el caso de El Salvador es mejorar la progresividad del sistema tributario, ¿verdad? Y no porque a nosotros se nos ocurra, sino porque la propia Constitución de El Salvador señala que los impuestos, tasas y derechos se deben de hacer a partir del principio de capacidad de pago. Quien tiene más debe de pagar más. Y para lograr esa mayor progresividad, digamos, hay una serie de abanicos. Ya Carlos mencionaba algunos, el tema del impuesto predial, que es una alternativa que debería de estar en la mesa, la reducción de aquellos gastos tributarios que no están realmente mostrando resultados. También es fundamental hacer cambios más administrativos, por ejemplo, pasar al principio de renta mundial, establecer el principio de renta global como algunos elementos dentro del impuesto sobre la renta. Luego poder avanzar hacia un IVA diferenciado, ¿verdad? Actualmente, y vuelvo al ejemplo del Ferrari, valga que no le estoy haciendo publicidad, si uno de nosotros compra un Ferrari o compra una medicina, una pastilla, paga el mismo 13%, ¿verdad? En otros países, en la medida de estos bienes suntuarios, estos bienes de lujo, tienen una tasa diferenciada y de hecho también había sido un ofrecimiento de campaña. Eso por poner algunos de los ejemplos, ¿no? En el caso del gasto público, para nosotros es fundamental vincularlo a resultados. Es decir, que cuando discutamos, cuando se presenta el proyecto de presupuestos, sepamos qué metas se están comprometiendo las instituciones para llevar a cabo. Hay que hacer toda una revisión y cambio de la manera como se otorgan los subsidios. Hay que hacer una revisión también en los esquemas de servicio civil. Hemos notado cómo en los últimos años se ha disminuido, digamos, las plazas por ley de salario y se han aumentado las de servicios profesionales. Lo que sucede es que esta te distorsionan las escalas salariales. Luego resulta que un asesor gana más que el propio presidente de la República, por poner un ejemplo, ¿verdad? También hay que revisar todo el tema de compras y servicios públicos, que ahí hay un espacio donde se puede encontrar un ahorro importante por los mecanismos que se utilizan. Y adicionalmente, ese presupuesto debería, insisto, estar vinculado a un plan más de mediano y largo plazo. En el caso de la deuda, reitero que ante las dificultades que ha tenido el gobierno se ha optado por una deuda de corto plazo, especialmente de LETES y CETES, que es una deuda interna, pero que también es una deuda cara. Y entonces esto
lo que hace es que la bola de nieve siga creciendo y los problemas los vamos a seguir enfrentando, ¿no? Estoy seguro que si repetimos este foro, y ojalá así sea el próximo año, posiblemente vamos a llegar a las mismas conclusiones, ¿no? Porque no se están empezando a adoptar esas medidas. En cualquier caso, y con esto cierro, para nosotros la política fiscal es la columna vertebral del tipo de sociedad que queremos. Si queremos una sociedad mucho más educada, una sociedad donde todas las personas tengan acceso a salud, una sociedad donde las brechas salariales entre hombres y mujeres se reduzcan, donde el medio ambiente no sea una moneda de cambio, eso debe de verse reflejado en el presupuesto público. Bueno, muchísimas gracias a ambos y el Consejo de Decanos de la Universidad Francisco Gavidia les agradece de manera muy especial al doctor Acevedo y también al licenciado Castaneda por su participación en este foro permanente aportando las soluciones hoy con el tema situación económica de El Salvador. También agradecemos la asistencia del decano de la Facultad de Ciencias Económicas, el licenciado Roberto Morán, y a todos los periodistas que nos acompañaron y también personas asistentes en esta sala. Esperamos que pasen un muy feliz día. Muchísimas gracias a todos.